Señor. Qué privilegio más hermoso estar con ustedes esta mañana, mis hermanos, y poder tener la dicha y la bendición de adorar al Señor juntos. Yo creo que no hay mejor condición en la vida de un cristiano que vivir una vida de adoración. Cuando adoramos a Dios, creo yo que esa es la receta que puede cambiar cualquier ambiente. No hay ambiente que se resista a la presencia de Dios. Nosotros creo que cuando nos reunimos como iglesia, la pasamos muy bien. Adorar al Señor juntos, alabar al Señor juntos, es una experiencia maravillosa. El problema es irse de aquí. El problema es salir a la calle y otra vez irnos a encontrar con los problemas cotidianos, con las situaciones de la vida que nosotros no logramos resolver tan fácilmente, y entonces tener la gallardía y tener la valentía de vivir allá lo que experimentamos nosotros aquí. Y ese es el gran desafío de la vida, vivir en culto. Vivir en culto es el gran desafío de la vida, porque cuando nos reunimos, hasta la misma escritura dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habitemos juntos en armonía. Pero salir de aquí y enfrentarnos a las situaciones de la vida, ese es uno de los grandes retos y los grandes desafíos que tenemos en el corazón. Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana un tema al cual le he titulado los desafíos de alabar a Dios, porque en realidad cantar es algo bastante emocionante, aun y cuando usted crea que no pueda cantar. Alguien hace muchos años dijo: todas las personas pueden cantar siempre y cuando sientan lo que cantan. Si usted siente lo que canta, no importa que usted tenga como voz, como yo, voz de toro, ¿verdad? Que uno a veces tiene la voz muy ronca o tiene la voz muy chillante, y a veces uno determina la voz que tiene, pero si usted siente lo que canta, usted tiene la capacidad de entonces disfrutar, alabar al Señor. Si la alabanza fluye en nosotros de una manera natural, nosotros no vamos a estar de alguna manera lidiando demasiado y peleando demasiado con darle a Dios la gloria que Él merece. La alabanza es un efecto automático de saborear la misericordia de Dios. Muy difícilmente a nosotros alguien nos haya tomado de la mano en el camino de Cristo y nos haya dicho: mira, así se alaba a Dios, así se canta, así se levantan las manos. Es un efecto prácticamente automático de poder ser receptores de las bendiciones y de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. De hecho, cuando la Biblia relata la creación, dice la Biblia que no teniendo Dios quien lo alabara todavía, Dios se alabó a sí mismo. Cuando decía: y fue el final del día primero, y vio Dios que era bueno. Dios es el único ser que cuando no tiene quien lo alabe aparentemente, Él se puede alabar a sí mismo y no se ve mal. Mire, nosotros nos alabamos a sí mismos y nos tiran tomates. Nosotros nos alabamos a sí mismos y no lucimos bien. Sin embargo, Dios se ve bien cuando hace cosas que no parecen adecuadas para nosotros. Dios se alaba a sí mismo y se ve bien. Jesús escupe y hace lodo y se los pone en los ojos a un ciego que ya encima de todo no veía, y encima de que no ve todavía le ponen un par de no sé cómo llamarle a eso, compresas, no sé cómo llamarle, pero el Señor pone el lodo y se los pone en los ojos. A veces Dios hace cosas un poquito disparatadas con nosotros. Yo lo he visto a lo largo de mi vida y en la vida de muchas otras personas. Cuando estamos en la cúspide de la vida, Dios decide quitarnos el piso y ahí venimos para abajo precipitadamente, solo para que unos segundos antes de estrellarnos Dios ponga su mano, nos tome en su mano y nos lleve a su propósito. Generalmente Dios prepara una vida, la equipa, la levanta, y cuando ya está en la cúspide lo aplasta y nos vuelve a hacer de nuevo. Dios es un Dios que obra de manera extraña. El día que usted y yo entendamos a Dios, ya no lo necesitamos porque ya somos dioses. Pero mientras sigamos nosotros caminando en esta vida, vamos a necesitar caminar con un Dios a quien no es de alguna manera necesario entenderle. Lo que es necesario con Dios es creerle. Eso es lo importante con el Señor.
Y entonces cada vez que nosotros alabamos a Dios, debería de ser fácil que todos glorificáramos a Dios a través de cada día que vivimos y de alguna manera que pudiéramos ser gente cambiada como el resultado de alabar a Dios. Porque le voy a decir algo, no puede uno resistir demasiado tiempo con una mala actitud cuando empieza a alabar a Dios. Una de las primeras cosas que viene a nuestra vida cuando nosotros iniciamos a alabar al Señor es la necesidad de perdón. Nosotros venimos a la presencia del Señor o llegamos o estamos en la presencia del Señor y los primeros efectos tienen que ver con el perdón. David dice en un salmo: Señor, yo no estaré conforme hasta que no despierte a tu semejanza. Y es interesante, hermanos, porque el ámbito que se genera en la presencia de Dios es un ámbito que nos imparte su semejanza y su imagen. Se da cuenta el ambiente de santidad que se genera cuando adoramos a un Dios que es rey, a un Dios que es santo. Cuando, como decía el pastor Alfredo, podemos experimentar un poquito del cielo aquí en la tierra, porque eso es alabar a Dios. Invitar al cielo que invada la tierra. Eso es alabar a Dios. Y cuando tenemos nosotros la capacidad de venir y de glorificar al Señor, ese cielo, ese ámbito que hay en el cielo desciende a nosotros. Y una de las primeras demandas que hay en nuestra alma es el deseo y la necesidad de ser santos. Quiero de alguna manera compartir con ustedes cómo la alabanza nos cambia, porque de alguna manera Dios está deseoso de hacer cosas buenas en nuestra vida, y esto no tiene sentido hasta que nosotros de alguna manera podemos ser capaces de evitar sus bendiciones. Porque un cristiano puede desarrollar una actitud de evitar las bendiciones de Dios cuando pareciera que nosotros tenemos un mejor plan. Me llamó la atención hace algún tiempo cuando leyendo por ahí comentarios y viendo algunas notas de la Biblia, me pude dar cuenta que Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Era el precio que valía la compra de un esclavo en el tiempo de Jesús. 30 piezas de plata aproximadamente el día de hoy son entre 40 y 200 dólares. Ese es el equivalente en monedas, 40 y 200 dólares. O sea, es un precio del cual uno puede decir: Judas no vendió a Jesús por dinero. Yo no sé a cuántos de ustedes se les resolvería la vida con 200 dólares el día de hoy. Y ustedes digan: con 200 dólares, hermano, yo tengo para el resto de mi vida. No, tendrá para esta semana. No, a nadie se resuelve la vida con 200 dólares. A Judas no le resolvía la vida a 200 dólares. Y menos 40. Eso quiere decir que Judas no vendió a Jesús por el deseo de dinero. Judas vendió a Jesús porque su intención era que el Señor Jesús se acoplara a sus planes. Judas quería, de alguna manera, incentivar que Jesús reaccionara cuando lo atraparan los soldados de la casa del sumo sacerdote, y entonces cuando Jesús se viese copado por sus adversarios, desplegara todo el poder que Judas mismo había visto que Jesús tenía. Ese fue el incentivo que Judas provocó para que Jesús reaccionara, pero Jesús no reaccionó porque el plan del Señor era tan distinto al plan que tenía Judas. Y entonces yo tengo que preguntarme y preguntarnos hoy obligatoriamente: ¿qué hacemos nosotros cuando nuestros planes no encajan en los planes de Dios? A la manera de Judas solo tenemos dos opciones: o nos adaptamos al plan de Dios, o continuamos con nuestro plan y terminamos como Judas, ahorcados y reventados. Eso fue lo que sucedió con Judas. Ahora, cuando nosotros hablamos de alabanza, hermano, simple y sencillamente se trata de obtener y no evitar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque oiga esta declaración tan importante. Si alguno necesita una cita de la Biblia, aquí está esta: Salmo 22, verso 3. Pero tú eres bueno, Dios que habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios no ofreció habitar ni en la oración, ni en el sacrificio, ni en la ofrenda, ni en el diezmo. Él dijo: en la alabanza voy a habitar. Como dándonos a entender que hay un lugar donde sin defecto y sin duda nos vamos a encontrar con Dios. Es en la alabanza. Yo me pregunto siempre: ¿por qué orar cuesta más que alabar? Porque el incentivo de alabar es mucho más inmediato.
A nosotros nos gustan los incentivos inmediatos. A nosotros nos gusta la gratificación inmediata. Es más, yo defino madurez por la capacidad que usted tiene de retrasar la gratificación. Mire cuán inmaduro es un niño. Los bebés, por ejemplo. Yo estuve hospedado en la casa de unos hermanos que tienen un bebé de 4 o 6 meses por ahí. Y pelea el bebé con dormirse. No se quiere dormir, él quiere seguir. Y cuando ya tiene sueño, empieza a llorar y empieza a llorar. Y no sabe otra cosa más que hacer que llorar, porque no se puede comunicar de ninguna otra manera. ¿Por qué? Quiere gratificación inmediata. ¿Cuánto tiempo tardamos nosotros en recibir las gratificaciones de Dios? Eso se llama madurez. A Abraham Dios le dice, te voy a dar un hijo, pero no le dijo cuándo. El problema de las promesas de Dios y el problema de esperar a veces en Dios es que Dios ofrece cosas bellas, hermosas, maravillosas, majestuosas, pero no les pone fecha. Y entonces nos podemos pasar toda la vida esperando por promesas de Dios. En la Biblia nosotros leemos que a Abraham le ofrecen un hijo y a las 2 páginas ya está el hijo. Pero en la realidad pasaron 25 años. ¿Cuántos años lleva usted esperando las promesas de Dios? ¿Cuánto tiempo hay que esperar las promesas de Dios? ¿Cuánto tiempo somos nosotros capaces de esperar las promesas de Dios? Pero la promesa de Dios de habitar en la alabanza de su pueblo es una promesa casi inmediata. Muy pocas veces, hermano, cuando yo he estado en una congregación con personas con las cuales nos determinamos a adorar y a alabar al Señor, muy pocas veces yo he salido de ahí y he dicho, hoy sí no sentí a Dios, hoy sí no experimenté a Dios. Un canto, 2 cantos logran enternecer nuestro corazón y entramos a ese modo, a ese estado donde nosotros podemos percibir las cosas de Dios, que debe de ser definitivamente un estado espiritual, porque la carne no entiende las cosas de Dios. Es a través del espíritu humano que nosotros logramos de alguna manera poder encajar en las cosas de Dios. Por eso Jesús le pide a la samaritana y le enseña a la samaritana que para adorar a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, porque es la forma como el Padre anda buscando adoradores. Mire qué maravilloso esto, porque no se trata entonces de que yo ande buscando a Dios, es Dios quien me anda buscando a mí si yo lleno los requisitos de ser un adorador. Hoy, hermano, lamentablemente cualquier persona puede entrar en la calificación o en la clasificación de adorador. Yo lo he visto. Hoy en día vivimos en un mundo tan sofisticado donde nos venden computadoras que hacen música solitas ellas. E incluso nos venden software y programas donde hasta la cara se puede arreglar uno, ustedes. Se van las arrugas, se van las libritas de más y uno sale pero puro figurín en las fotografías. Y estos programas hasta le arreglan la voz a las personas que no cantan muy bien o los que no cantamos muy bien, arreglan la voz y todo, y la gente saca una canción por ahí y a eso le llamamos adorador, y a eso le llamamos un salmista, y a eso le ponemos un montón de títulos. Pero en realidad la Biblia nos deja ver que adoradores no hay muchos, que hay escasez de adoradores en la Biblia, porque el Padre los anda buscando. Cuando usted anda buscando algo es porque se le acabaron o hay escasez. Hay escasez de adoradores en la tierra. De hecho, en la Biblia, cuando nosotros vamos hacia la Escritura y vemos el comportamiento, la vida y los efectos de un adorador, tenemos que entresacar de entre toda la Biblia al rey David. Un hombre que alcanzó logros por ser adorador que nadie más alcanzó. Dice la Escritura que David nunca perdió una batalla. Solo piensen en eso. ¿Cuántas batallas nosotros hemos perdido? Ay, hermano. De bendición ganamos la batalla de la vida y estamos aquí. Porque nos tocó pelear contra millones de otros posibles yo. Y aquí estamos, ganamos una batalla, pero eso no significa que ganemos todas las batallas de la vida. David sí. Y la misma Escritura nos da una fórmula. Dice David, 5 veces al día te alabo y 3 veces al día te busco. Ahora yo le pregunto, con esa fórmula, ¿a qué hora nos perdemos de Dios? El gran conflicto que tenemos es que nos escabullimos por ahí de la voluntad de Dios.
¿Cuándo le fallamos a Dios? Cuando nos salimos de lo que se le puede llamar su cobertura. Todo lo que Él tiene para cubrirnos, todo lo que Él tiene para guardarnos. La obediencia es una cobertura. Usted se sale de obediencia y queda a merced o de su carne, o del mundo, o del diablo, que son los tres enemigos de los cuales habla la Escritura. Ahora, hermano, aquí necesitamos nosotros entender que nuestra naturaleza se inclina a conformarse o adaptarse a lo que es familiar y tiene una tendencia a alejarse de lo incierto. Alabar a Dios siempre es un ámbito incierto. Y le voy a decir por qué. A veces cuando alabamos a Dios, nosotros nos exponemos al cambio. Y los cambios generalmente causan en nosotros pérdida. Causan en nosotros pérdida. Pero esa pérdida es momentánea. O esa pérdida debería ser momentánea a cambio de lo que logramos obtener o lo que logramos ganar. Primero que nada, los cambios que provoca la alabanza a Dios en nosotros es un cambio de actitud. Si usted está tomando notas, el cambio número uno que la alabanza provoca en nosotros es el cambio de actitud. Porque una vez, hermano, nosotros nos dedicamos a alabar a Dios, esto va a cambiar nuestra actitud personal. Porque no podemos mantener un espíritu de odio y de rechazo y de desprecio hacia otras personas y con ese mismo espíritu adorar a Dios. No se puede. Cuando nosotros adoramos a Dios, hermano, mire, yo lo invito para que haga una pausa mientras usted está adorando a Dios, mientras usted le está cantando al Señor. Haga una pausa, busque a sus enemigos. Y simple y sencillamente no están. No están. Porque dice la Biblia que ante la presencia del Señor tiembla la tierra. Y que la presencia de Dios hace que sus enemigos se dispersen como el humo. Quiero que entienda algo, los enemigos de Dios son los enemigos nuestros. Si el diablo es un enemigo de Dios, también es enemigo nuestro. Mi mamá, como buena mamá centroamericana, se peleaba con la vecina. También nosotros estábamos peleados con la vecina. ¿Qué cree esa señora? También nos peleábamos con la vecina. Los enemigos de nuestro Padre son nuestros enemigos. Los enemigos de Dios son mis enemigos. Porque no podemos nosotros de alguna manera, hermano, albergar entonces odio, rencor, amargura, resentimiento o desarrollar un rechazo hacia personas y genuinamente adorar a Dios al mismo tiempo. No se puede. Por eso una de las cosas que va a cambiar cualquier ámbito que haya en nuestra vida es alabar al Señor. Yo lo invito a usted que cuando esté en los momentos más críticos, más cruciales de su vida, haga algo. Adore a Dios. Alabe a Dios. Oiga lo que hizo Job. Le quitaron todo lo que tenía. Incluso a sus hijos se los quitaron. Y Job lo que hizo fue adorar a Dios. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Unos momentos antes el diablo le había dicho a Dios: quítale a Job todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu cara. Hermano, qué complicado, porque una de las intenciones del diablo es que nosotros maldigamos a Dios en medio de nuestras situaciones y nuestras temporadas difíciles. Ahora, ¿qué es maldecir? Qué bueno que me lo preguntó. Maldecir es decir mal. Maldecir es decir mal. ¿Cómo puedo yo llegar al punto de maldecir a Dios? Bueno, diciendo mal de Dios. Es que Dios no me ama. Ojo, usted está maldiciendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí está usted también. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios ama a todo el mundo. No todo el mundo ama a Dios, eso es distinto. Usted no puede venir y decir que Dios no lo ama. Usted no puede venir y decir: Señor, pero ¿por qué a mí? Y yo le pregunto: ¿por qué no? ¿Por qué no a usted? ¿Por qué no a mí? ¿Quiénes somos nosotros para que estemos excluidos de los sufrimientos que tarde o temprano todo el mundo va a pasar? Mire, hermano, a todas las personas se les mueren seres queridos. Hay niños, hay bebés que no llegan a tomar un respiro de este mundo y perecen en el vientre.
Hay familiares que se tienen que ir, hermano. Mire, si algo es seguro en esta vida es que todos caminamos la senda hacia el sepulcro. No hay para dónde. No hay otra forma de escapar de esta vida si no es el sepulcro o que Jesús venga y nos lleve. Pero de otra forma no existe. Y a veces nosotros le decimos, Señor, ¿pero por qué a mí? Precisamente porque a través de las tribulaciones y a través de las batallas de la vida, nosotros vamos aprendiendo a entender la soberanía de Dios. Es muy sencillo decir que Dios es soberano cuando obra a nuestro favor, pero ¿qué tal cuando obra aparentemente en tu contra? Que te voy a ser muy honesto, Dios nunca obra en contra de nosotros. El daño que aparentemente nos hace, nos madura, nos enseña, nos afirma y nos prepara para la etapa que viene para nuestra vida. Lo primero que la alabanza a Dios va a cambiar es tu actitud. Vas a necesitar cambiar de actitud si te vas a dedicar y vas a ofrecer tu vida en un sacrificio de alabanza. Oiga eso, sacrificio de alabanza. Quiere decir que no siempre es fácil. No siempre es fácil. Nosotros vemos a veces a los músicos aquí, ¿verdad? Usted no sabe cuántas horas ellos han invertido para preparar 30 o 40 minutos de alabanza. Y no solo ellos sacrifican alabanza. Todos los que estamos aquí, no toda la gente sabe cuánto ha costado estar aquí hoy. Yo no sé usted, hermano, pero a mí me ha costado mucho estar aquí hoy. He pasado por muchas cosas, y no de ayer, no de antier, durante toda mi vida. He pasado por mucho para estar aquí hoy. Y por los ojitos que usted tiene, creo que también usted ha pasado por mucho para estar aquí hoy. Alabar a Dios no ha sido fácil. Alabar a Dios no puede ser algo que se nos dé tan sencillo. Hay que sacrificar. Y generalmente, hoy más que nunca, hay que sacrificar nuestra actitud emocional. Porque generalmente nosotros esperamos a sentirnos bien, a estar todo bajo control, a tener todo ordenado, a tener todo organizado y pensar que con esa actitud es mucho más agradable nuestra alabanza a Dios. Déjeme decirle que la alabanza a Dios es más agradable en circunstancias adversas. Pablo y Silas son atrapados y llevados a la cárcel en Filipos. Y son puestos en el cepo, que es una situación, una condición bien incómoda, hermano. Ya ni existe eso. Yo creo que los derechos humanos lo abolió de una vez y para siempre, porque era un suplicio terrible para los prisioneros. Pero Pablo y Silas estaban en esa cárcel. Y Pablo y Silas tomaron la actitud de que en medio de la circunstancia tan adversa, ellos decidieron alabar a Dios. Y eso a mí me dice una cosa muy importante. O tu alabanza rompe tus cadenas, o tus cadenas terminan rompiendo tu alabanza. Nunca he visto a una persona que desista de alabar a Dios mejorar su situación de vida. Pero he visto que la gente que a pesar de que está cayendo la tormenta tan fuerte, ellos agradecen a Dios y persisten en medio de la tormenta, porque saben que eventualmente todas las tormentas van a terminar. Mire, hermano, eso es lo maravilloso de vivir en este planeta. Un señor llamado Isaac Newton hace muchos años dijo: todo lo que sube tiene que bajar. Tiene que bajar. En esta vida todo se acaba. Mire, bendito sea Dios, se acaban las malas rachas, pero también se acaban las buenas. Si usted está hoy en la cúspide de la vida, vaya sacando su tren de aterrizaje porque viene para abajo. Y si usted está abajo, prepárese, aliste sus alitas, sacuda bien sus plumitas, porque seguramente va a empezar a volar en cualquier momento. En esta vida todo lo que sube, baja. Tenga la misma actitud cuando usted esté arriba que cuando usted esté abajo. Porque a este Dios se le sirve en humildad. A este Dios se le adora con gratitud. A este Dios se le adora con un corazón sencillo. No se puede adorar a un Dios tan humilde con un corazón altivo. O empezamos de alguna manera a llevar nuestra alabanza más que con un cuadro mental de regocijo. Porque, hermano, hay situaciones en la vida que no nos van a permitir regocijarnos. Usted no recibe con regocijo una despedida de un trabajo. Le digan: perdone, aquí está su dinero,
ya no hay trabajo para usted, que le vaya bien, que Dios lo ayude. Eso no se recibe con alegría. Uno podrá decir, bueno, el Señor sabe, pero por dentro tiene un monstruo que se está retorciendo, que no sabe qué va a pasar, un monstruo lleno de incertidumbre. Uno no sabe qué va a venir, pero si usted se mantiene firme, alabando a Dios en medio de todo lo inconveniente, Dios eventualmente abrirá para usted una puerta donde habrá bendición para usted hasta que sobre y hasta que abunde, dice la Escritura. Ahora, hermano, podemos venir ante la presencia del Señor fuera de la obediencia y empezar a alabarlo sin tener un corazón completamente agradecido, pero no tarda usted en cantar demasiado cuando tiene que activarse ese interruptor y cambiarle a usted el switch. Porque una vez venimos a la presencia de Dios, dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo. Eso quiere decir que este es el mejor lugar para estar. No hay otro lugar en el mundo mejor para estar que estar en la presencia del Señor. Mire, ni Disneylandia, ni su mejor restaurante, ni su mejor hotel, no hay otro lugar mejor para estar que en la presencia de Dios. Usted que anda en búsqueda de la felicidad, como muchas personas andan, yo le digo honestamente, en la presencia del Señor, ahí hay felicidad, allí hay alegría, ahí es el lugar donde nosotros necesitamos morar. Es ahí donde definitivamente, hermano, no podemos alabar a Dios de una manera consistente y profunda sin que el Espíritu Santo quebrante nuestros corazones. El hombre más adecuado para que Dios lo use, la mujer más adecuada para que Dios la use, no es la mujer o el hombre preparado con más grados que un termómetro. La persona más adecuada para que Dios la use es el alma quebrantada, el corazón quebrantado. Esa gente que ya aprendió en la vida que sin Él nada podemos hacer, hermano. No avanzamos en la vida si no nos tomamos de la mano del Señor y permitimos que Él guíe nuestro sendero y nuestro camino. Por eso, hermano, sin el quebrantamiento del Espíritu Santo, nuestro odioso corazón es reemplazado con el amor de un Dios que ama y un Dios que desplaza de nuestros corazones todo resentimiento, toda amargura, todo dolor. Mire qué pecado más terrible la amargura. La amargura es un veneno que usted se toma esperando que el que le hizo daño se muera, pero usted se lo toma. La amargura es un termostato que define nuestro estado de ánimo. Cuando usted ve a una persona que le ha causado amargura, ya están sentados en el restaurante. ¿Cómo les costó hallar mesa? Y cuando ven que esa persona entra, nos vamos mis hijos, y se salen todos. Porque la amargura se convierte en el termostato de nuestra vida. Y a veces nos amargamos con personas con las que ya no nos podemos arreglar. Yo entiendo, estuvo mal que su papá le hiciera daño, pero su papá ya no está en esta tierra. ¿Y por qué sigue amargada? ¿Por qué seguimos amargados? ¿Por qué no seguimos tomando ese veneno que no nos va a hacer ninguna clase de beneficio? Pero cuando entramos a la presencia del Señor y el Espíritu Santo quebranta nuestros corazones, este veneno tiene que alejarse de nuestro corazón, y entonces es reemplazado con esto que se llama en la Biblia compasión. Dice la Biblia que tenemos a un Dios clemente y compasivo. Es un Dios que se compadece de nosotros. Es un Dios que cuando ve lo que nos cuesta a veces abrir los labios después de tanto dolor y de tanta decepción, dice: pobrecito mi hijo, pobrecita mi hija. Se compadece de nosotros y nos abraza con el abrazo que solo encontramos en su presencia. Este es un Dios tierno. Este es un Dios amoroso. Ese no es un Dios que no le importa lo que estás viviendo. Es un Dios que le importas tanto que tiene contados los cabellos de tu cabeza. Ni tú te cuentas los cabellos de la cabeza. Él te los cuenta. Él te los cuenta. Hoy en la ducha dice: se fueron 27 cabellos. Se fueron, no van a volver. Lo siento. Y entonces, mire, experimentamos los efectos. Él tiene tanto cuidado de nosotros. Le importamos tanto, le interesamos tanto, que aún
algo a lo cual nosotros no le pondríamos mucha atención, como es cuántos cabellos se nos caen, los tiene Él contabilizados. Y perdón, hermano, no es una figura retórica, es una verdad. Es una verdad en la Escritura. Veamos qué más. Mire, es interesante porque cada vez que nosotros utilizamos la alabanza en nuestra vida, tenemos que estar disponibles y dispuestos a que nuestra actitud cambie. Mire cómo cambió la actitud en Jesús cuando fue afirmado y fue levantado por el poder de la alabanza que Él expresó en el día que leyó el libro de Isaías en la sinagoga. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas al pobre. Me ha enviado para proclamar libertad a los prisioneros y para que los ciegos recobren la vista, para liberar al oprimido y para proclamar el año del favor del Señor, o el año agradable del Señor. He leído Lucas 4, 18 y 19. Cuando Jesús dijo eso, los que estaban en la sinagoga dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que tiene la autoridad para decir esas cosas? Y otros comentaban y decían: es que hemos leído tantas veces ese pasaje, pero cuando él lo leyó como que si fuera él mismo a quien pertenecía ese pasaje. Bueno, déjeme decirle algo. La Biblia son 66 libros, 66 dedos que apuntan hacia Jesús. La Biblia es Jesús. Dice Juan que en el principio era el verbo, el principio era el logos, la palabra. El logos es Jesús, es la palabra hecha carne. Es el verbo de Dios que se hizo carne. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra, nos acercamos a Jesús. Por eso no solamente es importante orar, porque cuando tú oras, tú hablas con Dios, pero cuando leas la palabra, Dios va a hablar contigo. Y entonces no se puede tener un diálogo solamente orando. Es un monólogo si tú solamente oras. Por eso los apóstoles dijeron que se habían de dedicar a la palabra y a la oración, porque debían dedicarse a un diálogo con el Señor. No hay diálogo si solamente tú oras. Hay diálogo si oras y lees la palabra. Pero hay vida de iglesia cuando tú oras inhalando, inhalas oración y exhalas adoración. Esa es una iglesia viva, una iglesia que ora y una iglesia que adora. Jesús proclamó entonces que Él era, Él es, y que que en Jesús corporalmente estaba ese pasaje de Isaías. Cuando nosotros alabamos a Dios con su palabra, sin lugar a dudas, hermanos, vamos a tener una dimensión distinta de cómo adorar y cómo deberíamos de estar nosotros adorando a Dios. Aquí es de primordial importancia notar que cuando Dios promete proveernos a nosotros con un manto de alabanza, como está prometido en Isaías 61:3, dice que nos va a ofrecer el Señor un manto de alabanza en vez de tristeza. Hermanos, no hay otra entidad en el mundo que ofrezca alabanza por tristeza. Ceniza, que cambie la ceniza por la alegría, el luto por el baile, el lamento por el baile, la risa por el lloro. Ninguna entidad lo hace. El único que lo hace es el Señor. Usted no va a una funeraria y en la funeraria de una vez le ofrecen: mire, le vamos a cambiar el luto y le vamos a dar risa. Eso no lo ofrece nadie. Y si lo ofrece, pareciera ser una burla. Pero cuando Dios lo ofrece, es porque Dios tiene la capacidad de que en la noche, dice la Biblia, se puede alojar el llanto, pero al día siguiente habrá en ti un clamor gozoso. Dios es el único que tiene la potestad y la capacidad de cambiar nuestras temporadas malas de la vida y de alguna manera darnos una perspectiva tan, pero tan distinta acerca de la vida que vivimos en su presencia. Gracias a Dios porque hay un reemplazo de nuestros estados de ánimo en su presencia.
Hay un reemplazo. Cambiamos nuestras dolencias por su salud, por su sanidad. Cambiamos nuestra tristeza por su alegría. Cambiamos nuestro dolor por su regocijo. Pero eso no sucede automáticamente. Eso sucede hasta que tienes la valentía, hasta que te desafías a ti mismo de traer lo que a ti no te sirve y ponerlo a los pies del Señor. Jesús dijo: todos los cargados, todos los cansados, vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Cómo, Señor? ¿Nos vas a poner un hotel 5 estrellas con un spa? No, les voy a dar mi yugo. Les voy a dar mi yugo. Hermano, perdón, un yugo es pesado. ¿Cómo puede uno con un yugo descansar? Y la razón por la que podemos descansar cuando tenemos el yugo del Señor es porque Él va a la par y Él pagó y llevó todas mis cargas en la cruz del Calvario. Yo solamente me hago acompañar del Salvador del mundo. Es la mejor manera de descansar en la vida. Yo no sé si usted ha salido de vacaciones y lo que menos hace es descansar. Iba uno a veces que tiene la oportunidad de los Estados Unidos a caminar cuadras de cuadras viendo un montón de cosas y compró una cosita aquí y otra cosita allá. Y fue a caminar cuadras de cuadras. Y lo que menos hace es descansar. Jesús dice: vengan a mí, todos los que estén cargados, todos los que estén cansados, yo los haré descansar. Él es el único que puede reemplazar, hermanos, en nuestros corazones esa carga que llevamos, esa condición que llevamos, que sin lugar a dudas no cambia si nosotros tan solamente decidimos que esa condición cambie. La alabanza cambia nuestro nivel de energía. Llene usted su vida de alabanza y no va a tener días pesados. Se lo garantizo. Se lo garantizo. Porque mire, hermano, no solamente la alabanza cambia nuestra actitud, sino que también cambia el nivel de nuestra energía. ¿Ha estado usted alguna vez emocionalmente exhausto que no puede dormir? Hermano, yo generalmente cuando más cansado estoy, no logro dormir. Y es una condición tan molesta, porque uno dice: pero ¿qué me pasa si estoy tan cansado y no me logro dormir? De alguna manera, hermano, hemos estado también tan preocupados en las aflicciones de la vida que tampoco somos capaces de descansar. Pero entonces aquí hay una preocupación y una carga en el alma que nos hace sentirnos exhaustos. Porque si usted está cansado en el cuerpo, eso se resuelve, una buena hamaca y usted probablemente descansa. Pero ¿cómo resolvemos la fatiga del alma? ¿Cómo resolvemos nosotros el cansancio del alma? Esos problemas que constantemente nos están drenando y drenando y drenando y nos están debilitando. ¿Sabe cuál es el peor problema? El que no se resuelve. El que no se resuelve. Y usted pasa 5 meses, 8 meses, 1 año, 2 años y no se resuelve. Esos son los problemas más desgastantes porque empiezan a drenarte. Te van quitando la energía. Y como mucho de esto es cierto, también hay un gozo que nos trae fortaleza. El profeta Isaías escribió de alguna manera elocuente acerca de esto y lo escribió en ese pasaje de Isaías 40, versos 28 al 31. Si usted puede ayudarme con esto, estar conmigo, yo le quiero leer ese pasaje porque es un pasaje muy importante que creo yo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Acompáñeme, Isaías capítulo 40, versos 28 al 31, dice la palabra del Señor así. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oiga esto, por favor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero hacer énfasis en el verso 29.
multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mi maestro de matemáticas en la primaria me enseñó a mí que cualquier número multiplicado por cero es cero. 500 millones por cero es cero. Pero como Dios inventó las matemáticas, a Él no le importa eso. Él le multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Y aunque usted ya no tenga ninguna fuerza, la Biblia dice que el Señor multiplica sus fuerzas. Por eso, hermano, hay que entender algo muy importante. En este mundo que es un mundo de tentaciones, en esta cabecita, hermano, donde a veces se alojan cientos de tentaciones, en este mundo, hermano, donde a veces salir a la calle es salir a ser tentado, usted y yo debemos de estar bien conscientes de algo. Dios no pondrá sobre nosotros mayor carga que la que podamos sobrellevar. Eso significa que nosotros no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Hermano, ¿y entonces por qué caí? Porque usted abrazó la tentación, no abrazó el auxilio de Dios. Porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Y a veces la respuesta está en el entendimiento. Y dice el Señor: y te haré entender cosas que tú no conoces. Te hará entender el Señor por qué caíste o por qué tienes la facultad de no caer. Hermano, la Biblia dice que el Señor guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Manténgase usted pensando en el Señor y dígame a qué hora tiene tiempo para basura en la cabeza. Manténgase usted de alguna manera, hermano, como lo dice Isaías aquí, que aquellos que esperan en el Señor tendrán una fortaleza renovada. Los muchachos dice que se fatigan y los muchachos se cansan y flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor. Hace algunas semanas yo fui a tomar la primera dosis de la vacuna allá en Guatemala. Y pasé 2 horas debajo del sol haciendo una fila para que me vacunaran. 2 horas. Hermano, eso es cansado. Más cuando usted ya anda cuarentón, cincuentón, sesentón, ¿verdad? Ya no es igual. Ya no es tan fácil. Y uno se fatiga, hermano, y uno se desespera, y uno se cansa. Pero esperar en lo humano es feo. Es desesperante, hermano. Mire, gracias a Dios por las posibilidades que hoy tenemos virtuales, ¿verdad? Yo ya no volví a hacer nunca más cola en un banco. Trato de hacerlo todo desde mi teléfono. Pago el teléfono, pago la internet, pago lo que haya que pagar desde el teléfono. Y no me gusta hacer filas, no me gusta hacer colas, no me gusta esperar. Pero qué lindo esperar en Dios. Porque cuando usted espera en Dios, sus fuerzas son renovadas. Hermano, llevo años esperando en el Señor que mi matrimonio se arregle. Siga esperando. Siga esperando, pero también siga actuando. Porque nada se arregla solito. Nada se arregla solito. Si a usted se le arruina un dispositivo, déjelo unos 10 días ahí y vaya a ver qué le pasó. Sigue igual o peor. Nada se arregla solito en esta vida. Dios hace milagros, claro que sí, pero también necesita cómplices. Usted y yo necesitamos ser cómplices de Dios para los milagros. A veces los milagros pasan por 3, 4, 5 personas, hermano. Pero al final la gloria es de Dios. Y debemos de entender que los que esperan en el Señor, en lugar de desesperarse, en lugar de angustiarse, en lugar de rendirse, toman nuevas fuerzas. Ahora, por favor, entendamos, Dios va a renovar nuestras fuerzas cuando le alabamos y cuando esperamos en Él. Si usted está exhausto al final de cada día, mire, hermano, ¿por qué no se apaga un poquito en su vida y conecta su vida al cargador de la presencia de Dios? Ya ve que los teléfonos nos avisan, ¿verdad? Batería baja. El alma también nos avisa cuando tenemos batería baja. Cuando usted está enojado por cualquier cosa, irritado por cualquier cosa, desesperado por cualquier cosa, es tiempo de que renueve sus fuerzas.
Y el lugar más seguro está en la presencia de Dios. Yo termino con esto, hermano. Hay una fortaleza especial que es impartida a aquellos que alaban a Dios. Hay una fortaleza especial para esas personas. Mira, hermano, hay un pasaje que yo creo que no podemos dejar fuera. Hay una historia que no podemos dejar fuera en esta ocasión. Y es la historia de aquella mujer llamada María. Es una mujer que al parecer tiene mucha relación y está muy vinculada al acto aquel donde unos hombres se encuentran a una mujer en el pleno acto del adulterio. Dice la Biblia que se la llevan a Jesús. Y cuando Jesús ve que traen a la mujer, Jesús se inclina en el suelo y empieza a escribir en la arena del suelo. Y muchas personas tienen muchas interpretaciones para esa situación. Yo lo que creo es que Jesús, al saber que esa mujer la traían del acto mismo del adulterio, prefiere no ver. Prefiere no ver. No es pecado hacerse loco. Pregúntele a David. Lo quería matar los filisteos y se hizo el loco y empezó a correr la saliva por su barba y dijeron, este David está loco, y lo dejaron y eso le salvó la vida. No es pecado hacerse loco. De vez en cuando le va a salvar a usted el cuello. Jesús, cuando ve venir a la mujer de lejos, se agacha y empieza a escribir. Y le dicen, Jesús, Moisés nos dijo que en estos casos había que apedrear a las personas que encontrábamos así. ¿Tú qué dices? ¿Tú cómo la ves? Y entonces Jesús les dijo, el de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que uno a uno dejaron su piedra y se retiraron, porque ninguno estaba libre de pecado. Y Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Todos se han ido. Ni yo mismo te acuso. Vete y no peques más. Oiga la nota al texto, las letritas pequeñas del contrato, para que no te pase algo peor. Hay cosas que nos pasan por andar de pecadores. Sí, porque hay que aprender lecciones. El pastor, cuando una ovejita se está siempre yendo y subiéndose donde no debe y mostrándole mal ejemplo a las otras, ¿sabe qué hace? La agarra y enfrente de todo el rebaño le quiebra una patita. Y la oveja llora y grita y todas las ovejas se quedan viendo. Uy, eso le pasa a uno si se va para allá. Mejor no. Pablo recomienda que a los que insisten en pecar, que los avergoncemos en público, dice Pablo, para que los demás vean y teman. Bueno, Dios hizo algo así con Ananías y Zafira, solo que no los avergonzó en público. De una vez les cortó la energía, les cortó la luz. Y entonces, hermano, esta mujer agradecida, esta mujer que debió de ser apedreada, llega en otro momento a la casa de un hombre al cual le llamaban Simón el fariseo. Y cuando este hombre recibe a Jesús, que dicho sea de paso, hermano, invitar a Jesús salía caro. Salía caro invitar a Jesús. Llegaba él con 12 discípulos que casi siempre andaban como misionero, ¿verdad? Muerto el hambre. Y entonces este hombre recibe a Jesús, y cuando Jesús está en esa casa, entra esta mujer que también se llama María. Algunos lo relacionan con la María que iba a ser apedreada. Y tiene cierto sentido, porque ella lleva un perfume de alabastro, un perfume de nardo puro en un alabastro. Y cuando ve al Señor ahí, sin mediar palabra, quiebra el perfume y se desata los cabellos y enjuga con sus lágrimas y con el perfume los pies del Señor y su cabeza. Y entonces el fariseo dice en su corazón: si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer. Porque al parecer esa mujer era una mujer de la vida alegre que termina siendo triste. Y dice la Biblia que
Jesús le dijo a Simón el fariseo: vine a tu casa y no me diste beso y no lavaste mis pies. Pero esta mujer, desde que entró, no ha cesado de llorar y de lavar mis pies con sus lágrimas. ¿Quién ama más? ¿El que se le perdona mucho o al que se le perdona poco? Porque al que se le perdona más, ama más. Y al que poco se le perdona, poco ama. Hermano, yo no sé si usted lleva la contabilidad de sus pecados. Yo no sé si usted es capaz de recordar todos sus pecados y decir: no debo nada de ellos, porque Jesús los pagó en la cruz del Calvario. Porque esa es la verdad. Él fue a la cruz para pagar por todos nuestros pecados. Esta mujer ofreció un perfume que cuando Judas lo evaluó, dijo Judas: hubiesen dado 300 denarios por ese perfume. Ahora, un denario era el precio de un jornal diario de un trabajador de la época de Jesús. O sea, era el salario de un día, 300 denarios. Eso quiere decir que esta mujer ahorró un año de trabajo. Un año de trabajo. Hermano, ¿se imagina usted ahorrar un año de trabajo para comprar un perfume? El otro día vi el precio de un perfume en Europa. Hermano, un perfume casi de $1 millón. Esta mujer ahorró un año de salario. Un año de salario para comprarle algo al Señor. Eso quiere decir entonces que para adorar al Señor hay que restringirse de algunas cosas. Hay que decir no, porque voy a adorar a Dios. Mire, y para mí el pasaje se vuelve más explícito cuando es una mujer. Mire, ustedes, las damas, a veces son más antojadas de las compras que nosotros los hombres. Porque en una economía normal somos nosotros los hombres los que nos toca dar ahí para los gustitos de las damas, ¿verdad? Pero las damas son interesantes porque ellas ven un par de zapatos y dicen: ay, qué lindos zapatos, con el vestido que está allá, con los aritos que están aquí y con el collar que está por acá. Y en una compra se hicieron ya el modelo del domingo, ¿verdad? Esta era una mujer, y cada vez que tenía el deseo de algo decía: no, yo voy a comprar un perfume para adorar al Señor y no puedo gastar en eso. Entonces ella se restringía y ella de alguna manera se autodetenía de ciertas cosas. Algo así es hoy, hermano, o debería de ser hoy. Necesitamos detenernos de ciertas cosas porque deseamos adorar al Señor. Cualquiera podrá hacer lo que le dé la gana, usted no. Usted quiere adorar a Dios. Usted quiere agradar al Señor. Nosotros deberíamos de ser de ese tipo de gente que tiene en su corazón bien claro el por qué no hacer ciertas cosas. Un día a mí me dijo una persona: pastor, tómese un vinito. Yo le dije: no, muchas gracias, yo no tomo vino. Ay, solo porque es pastor no toma vino. Jesús también tomó vino, me dijo él. Sí, le dije yo, Jesús también caminó sobre el agua. Intente usted a ver cómo le va. Hay cosas que Jesús hizo, hermano, y que nosotros no estamos en la obligación de hacer, o porque Jesús las hizo, las vamos a hacer nosotros. Pero sí es importante que sepamos que nuestra vida es lo más importante y lo más agradable que podemos ofrecer al Señor. Caminar todos los días con la intención de restringirnos de algunas cosas, porque estamos reservando un corazón y un perfume de adoración para la presencia de Dios. Esa es la actitud que esta mujer nos regala esta mañana. Jesús dijo: donde quiera que se predique el evangelio, se va a hablar de esta mujer. Hoy estamos cumpliendo esa verdad. Hoy hablamos de esa mujer porque es importante no olvidar de dónde vienes. El diablo tiene una misión: llevarte de regreso al mismísimo lugar a donde Cristo te fue a sacar. La misión de Cristo es llevarte con Él a la eternidad.
y alejarte cada vez más de la vida que vivías. Para tomar las palabras de Pablo, que dijo: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se ofreció por mí. Hermano, no hay otra razón para vivir en esta vida si no es para adorarle. No hay otra razón para vivir si no es para agradarle. Porque mientras tú agradas a Dios, Dios te va a dar una vida agradable. David dijo un día: joven fui y he envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue un pan. Mire cuánto nos interesan las añadiduras. Andamos corriendo detrás de las añadiduras porque se nos olvidó buscar el reino de Dios y su justicia. Hermanos, enfoquémonos en buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir añadido. Pero nosotros estamos al revés, andamos correteando las añadiduras y nos estamos olvidando de buscar el reino de Dios y su justicia. Yo quiero invitarle para que esta mañana usted le haga un switch a su vida y se determine a alabar a Dios, a adorar a Dios donde quiera que usted esté. Mire, hermano, la samaritana le dice: Señor, ¿y dónde? ¿Allá en el Carmelo o aquí en Jerusalén? ¿Dónde adoramos? Es que no es tan importante dónde lo adoras, sino es con qué corazón lo adoras. Jesús le dice: créeme, mujer, ni allá ni aquí. La hora es y la hora viene. En otras palabras, como dicen allá en mi pueblo, ya está ya. Ahora es, aquí es. Este es el mejor momento. Donde quiera que tú estés, es el lugar adecuado y el lugar correcto para adorar a Dios. Pueda que estés en un ambiente hostil, pueda que estés en un ambiente rodeado de personas uy, ustedes, a veces uno no le cae bien a las personas porque uno incomoda los espíritus que la gente carga encima. Porque sobre nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Elías estaba en un monte. Su audiencia eran 400 sacerdotes de Baal. Elías no tenía un instrumento de alabanza, no tenía un grupo de alabanza, no tenía ni micrófono. Y Elías se para y dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Hermano, tener la convicción que donde quiera que tú estás, está la presencia de Dios, porque te has atrevido a poner sobre tus hombros el arca del pacto y caminar tu vida con el arca del pacto en tus hombros. Eso hará una diferencia radical en nuestra vida. Eso acabará con la religiosidad en nuestra vida. Eso acabará con la hipocresía en mi vida. Eso definitivamente abrirá espacio y camino donde no lo hay. Yo te invito para que a partir de hoy vivamos una vida de alabanza a Dios y aceptemos los desafíos. Eso nos va a cambiar la actitud. Eso nos va a dar nuevas fuerzas. Esa alabanza va a romper nuestras cadenas. Esa alabanza va a traer de esos buenos terremotos que permiten que una ciudad se levante novedosa, distinta, y que una vida se levante para edificar un futuro mejor, una visión mejor, un mejor caminar y un mejor camino.